Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer, un privilegio estar en este segundo Congreso Mundial. Agradecer al Centro Interactivo Ámbar, al licenciado Pedro Ramírez Campuzano, a Nelly Ramírez, esta invitación y por supuesto a la doctora Marilena Medina Mora. Un placer compartir la mesa con ustedes. Queda claro que el tema de información es algo básico, es algo urgente. También queda claro que lo hemos venido haciendo y lo hemos venido haciendo por décadas. El tema básicamente es si los modelos que hemos usado hasta este momento son los adecuados para nuestros días y los días por venir ante los retos que enfrentamos respecto del uso medicinal y en su caso lúdico de la marihuana en nuestro país. En esta primera lámina lo que hago es simplemente demostrar que tenemos un marco jurídico completo respecto del derecho a la protección de la salud, el derecho a la información y, por supuesto, el derecho de los niños, niñas y adolescentes al máximo bienestar posible de salud. Empieza con la Constitución Política, seguimos con la Convención de los Derechos del Niño, Ley General de los Niños, Ley General de Salud, los reglamentos de esta sobre atención médica y las normas oficiales mexicanas. Este marco preventivo para la niñez, que es el objetivo de nuestro Congreso, señala con toda nitidez los derechos de los mismos y, por tanto, las obligaciones de las autoridades correspondientes y de la sociedad en general. No pienso detenerme más porque en el aspecto de legislar a los mexicanos se nos da muy bien, se nos da mejor que respecto al cumplimiento de lo que legislamos. En esta siguiente lámina quiero enfatizar que nuestra Ley General de Salud ya permite el uso medicinal de los derivados de la marihuana. Y sobre todo quiero señalar que la modificación que hubo sustancialmente a los artículos 237, 245 y un adicionado 235 se motivó el año pasado apenas en junio debido a un amparo que presentaron los padres de Grace en el sentido de que ella requería del aceite derivado del cannabidiol para evitar la recurrencia tan frecuente de crisis epilépticas, toda vez de que ella padece el síndrome Lennox-Gastaut. Como ven ustedes en esta lámina, es el amparo que ella promueve ante un juzgado de distrito, federal obviamente, en donde el juez determina que el derecho a proteger es el del interés superior del niño, su dignidad y el libre acceso y decisión a los tratamientos, en este caso, por la autonomía que en nombre de ella ejercen los padres. Esto hace, entonces, que se retire la prohibición del uso médico de la cannabis o derivados. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta lámina? Porque vemos en esta lámina que quien impulsa el cambio en la política pública traducida a una reforma legal como es la Ley General de Salud es un juez de distrito que obviamente su resolución fue confirmada por el tribunal correspondiente. Quiero señalar, por ejemplo, que este caso, aunque mediáticamente se han dicho otras cosas, no ha sido analizado siquiera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tampoco tiene mucho caso que se analice porque los legisladores tomaron esa experiencia de 2015 para traducirla 2 años después a una reforma legal. Esto es bueno, habrá que analizarlo, es malo, habrá también que reflexionarlo. Pero es un hecho que los criterios que emite el Poder Judicial de la Federación en nuestro país y señaladamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido en las últimas décadas, digamos, de 1994 para acá, tomados como válidos
por nuestros legisladores y han hecho las reformas correspondientes al marco constitucional y legal. Sabemos que en el mundo hay, y los países que comparten la división de poderes entran en estas discusiones de si es correcto que sean los jueces quienes estén dictando la política pública. Desde mi punto de vista, como abogado y como servidor público del Poder Judicial de la Federación, creo que no. Creo que no deben ser los jueces quienes dicten la política pública en este país. Deberán ser en todo caso quienes tengan la preparación y las herramientas suficientes y en procesos absolutamente colectivos y democráticos como lo es la reforma legal o en su caso el empleo de las normas oficiales mexicanas que sabemos que tuvieron un gran impulso a partir de 1994 también y muy ligadas al Tratado de Libre Comercio, pero en los últimos años nos hemos olvidado del uso y empleo, siento yo, de las normas oficiales mexicanas y estamos regresando tal vez a la tradición de contar con reglamentos para el efecto. Es otro tema que habría que discutir. Hoy por hoy estamos, sí, con 4 temas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con el controversial tema del uso lúdico de la marihuana. Hoy día sabemos, lo dice en la parte superior de nuestro diagrama, que existen fuertes restricciones para el mismo. Sin embargo, la Suprema Corte, como ya lo adelantaba nuestro moderador, la primera sala en un primer amparo en revisión y la segunda sala en 3 subsecuentes ya ha admitido el que quienes han tramitado este juicio de amparo tengan derecho a la adquisición de semillas, a la siembra, al cultivo, a la cosecha, preparación y posesión de la marihuana. El derecho protegido es el libre desarrollo de la personalidad, como ya se señalaba en esta mesa, relacionado con la identidad, imagen, privacidad y dignidad de la persona. Esto está señalado en nuestro artículo 1 de la Constitución. Ahora bien, para que se forme jurisprudencia, y al formar jurisprudencia en nuestro país, que es una fuente del derecho, hace que ese criterio jurisprudencial sea obligatorio para nuestros jueces federales. Esto es, que con una resolución más en este sentido, sin que hubiese ninguna en contra, tendríamos ya un criterio jurisprudencial y esto daría pie a que otros ciudadanos, de manera personal, se puede hacer también de manera grupal, puedan promover estos amparos para que quienes obtengan esta protección de la justicia federal puedan sembrar, adquirir, cultivar, cosechar, preparar, poseer la marihuana. En ningún momento se autoriza su comercialización. Vuelvo a la pregunta de la lámina anterior. ¿Seguiremos dejando entonces en manos de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las políticas públicas en temas tan delicados? Considero que vale la pena que con toda objetividad y modestia revisemos nuestro marco regulatorio. Como sabemos, en esta materia debe ser un marco jurídico integral que contemple las diferentes variables sin olvidar nunca el contexto y, por supuesto, privilegiando a los niños y adolescentes. También es importantísimo que nuestras instancias responsables se coordinen entre sí y con la ciudadanía. Creo que ejemplos como el ataque o la respuesta que se dio a los primeros casos de SIDA en 1982 por la Secretaría de Salud y la creación entonces del Consejo Nacional para Prevenir el Síndrome fue sumamente exitoso. Creo que vale la pena que lo hagamos y obviamente, como aquí se ha dicho, que todo esto incida en resultados evaluables por medio de prácticas de intervención sustentada. Tenemos entonces a instancias responsables que son las que deben de regular esta información, como ya se ha dicho aquí, y que se dé una difusión adecuada. Sabemos que esta debe ser, dependiendo de la circunstancia, de carácter universal,
selectiva o indicada. El rol de la familia es sumamente importante. Si yo hubiese sabido el tema del desarrollo del cerebro, como se nos ha explicado esta mañana, lo hubiera sabido cuando hice la fiesta de 15 años de mi hija y le puse más Coca-Cola y limón a las cubas que alcohol, les aseguro que no le hubiera puesto una gota de alcohol. Y soy un profesionista y considero que tengo acceso a información importante. Creo, y lo digo aquí más como padre de familia que otra cosa, que es necesario que así como hicimos con el SIDA, con el VIH, cuando era impronunciable la palabra del condón y el doctor Guillermo Soberón recibía fuertísimas presiones de ciertos grupos religiosos y de personajes del Estado para que evitara decir esa palabra inadecuada, y él sostenía, si no lo digo la gente no lo entiende. Como lo hicimos también en lo que para mi gusto ha sido un ejemplo exitoso, que fue cuando se promovió en 1990 por el doctor Jesús Cumate Rodríguez, un gran mexicano, el primer reglamento para la protección de los derechos de los no fumadores en el Distrito Federal. En aquella época, el doctor Rafael Camacho aquí presente, la doctora Medina Mora también, nunca imaginamos los resultados que íbamos a tener. Hoy en día, un millennial se queda pasmado de saber que se fumaba en los transportes, que se fumaba en las oficinas, en las escuelas, el maestro fumaba. En su momento tuvimos presiones, hubo ataques, mismos que se fueron superando, y hoy día para todos o casi todos nos resulta cotidiano el que se respeten los derechos de los no fumadores. Yo lo que siento que ayudó mucho y podríamos tomar como experiencia es la autorregulación. Cuando el no fumador, y ahí hablo en primera persona, cuando me enteré del daño que me hacía que me fumaran a un lado, empecé a exigir mis derechos. Y recuerden ustedes que no nos fue fácil a los no fumadores que los fumadores lo entendieran. Lo fueron entendiendo, y creo yo que este es un fenómeno que atiende a la teoría general de los sistemas y se llama la autorregulación. Entonces, no basta con que me autorregule yo como ser humano, como individuo, sino que también debo de participar de la gran autorregulación de la sociedad. Y creo que el dar la información debida y oportuna en materia del uso de la marihuana y de otras drogas es una responsabilidad que no podemos ya evitar. Termino con una frase de Karl Menninger: lo que se dé a los niños darán a la sociedad. Muchas gracias.